vamos a empezar, así no los demoramos mucho. Vamos a dejar para el final, un poco los quería invitar para el martes que viene, a la mesa redonda y debate, que se va a hacer de seguros y el Poder Judicial, una visión holística. La va a presentar Susana Kreiselub, pero no sé, no la veo que haya entrado todavía. En el interín de la charla, en el curso de la charla o al Sí. final lo vamos a presentar correctamente. Así Hago las podemos veces, invitarlos si a no, todos. ¿Eh? hago las veces. Ah, bueno, bueno, bueno. Es organizada por AIDA Argentina, y se hace en el marco de la Asamblea Anual de Socios, de modo tal que vamos a comenzar tempranito, y alrededor de las 10:30 vamos a terminar con la Asamblea Anual, y vamos a tener una mesa redonda con los jueces sobre un temario propuesto que abarca las cuestiones más litigiosas en materia de seguros, para conocer la mirada de los jueces sobre estos problemas, bueno, en vistas a una posible modificación de la ley de seguros, ver qué temas serían los temas, digamos, o cuál sería el punto de vista de los jueces sobre la modificación de esos temas. Nos parece una oportunidad muy interesante para que jueces de diversas partes del país nos puedan dar su visión sobre cómo está hoy la cuestión del seguro y en qué habría que hacer, puntualizar modificaciones para bajar la litigiosidad que hoy tiene el contrato y movernos en un terreno de mayor comodidad, para asegurados y para víctimas y aseguradores, de modo tal que no tenga que pasar todo por la justicia para encontrar una solución. Así que esa es un poco la propuesta, acercarnos un poquito a la visión judicial, y compartir con ellos las experiencias o cómo ven ellos el contrato de seguro desde la magistratura, para tener una visión, como el término lo indica, más comprensiva, no solo desde el lado del seguro, no solo del lado de la víctima, lo que hacemos habitualmente, sino también desde el lado de la justicia. Cómo ven ellos hoy el contrato de seguro y qué haría falta para bajar la litigiosidad con relación a él. Así que esa es la propuesta, los esperamos martes 22 de junio, 10:30 horas, y nos va a tomar como mucho hasta las 12:30 o 1 de la tarde, así que es un buen ejercicio para aprovechar esa mañana. Nosotros después vamos a pasar la contraseña, el ID, todo para que tengan. No sé si Susana querés agregar algo más vos No, me del tema. demoré porque estaba con una cuestión de trabajo. Buenas tardes a todos. No, yo había hablado con María Claudia que justamente iba a encargarme de hacer la publicidad, pero si ya la hiciste vos, Fabiana, yo había anotado cuáles eran los temas para que la gente viera de qué íbamos a... Adelante, eso viene muy bien. Bueno, los temas a tratar son los siguientes. Víctimas de accidentes de tránsito, aplicación de la figura del consumidor expuesto o bystander, viabilidad de la acción directa. Otro tema, ¿cuál es la medida del seguro en la cobertura de responsabilidad civil del seguro automotor cuando la sentencia es dictada 5 o 10 años después de ocurrido el accidente, en particular respecto de fallecimientos o lesiones graves generadas por el siniestro? Otro, ¿cuál considera que es la manera correcta de aplicación de los precedentes Buffon y Flores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Otro tema es la problemática de la suma asegurada en pesos en los casos de responsabilidad civil no automotor, que ese es un tema muy importante. Prescripción de la acción, incidencia de la normativa consumeril sobre la ley de seguros. Todos temas de suma actualidad, pero vamos a ver, porque a veces a los jueces no les gusta definirse mucho. Bueno, pero es interesante la opinión, por lo menos. Bueno, a la gente de Rosario les aviso que yo después les paso todos los datos para que tengan, para poder ingresar a esa conferencia. Bueno, le damos paso al doctor Adelfi, así no lo demoramos más y pueden escuchar todos el contrato de seguro, caracteres, límite de cobertura, abusividad, sobreviniente. Le dejamos al doctor Adelfi la palabra, que es
un conocido de nuestro Instituto de Rosario. ¿Cómo Bien. conocido? Es miembro. Conocido, miembro, participante, expresidente, tiene todos los atributos. Valorado. Desde el año 84. Por eso, por demás de Eh, conocido. Bueno, buenas tardes a todos. Este tema fue escrito para la publicación número 34, creo que es, y que está por salir en PDF en unos PDF. días, según lo que me dijeron. Bueno, era una publicación para el Congreso del año pasado, así que fue escrito como todos los artículos de esa revista en junio, justamente hace 2 años. Y sobre este tema del límite de cobertura, que también disertó Susana Crespo, que nos está escuchando, está participando de esta reunión hace 2 semanas, era un tema que estaba sobre el tapete, y hoy también por el tema de la inflación, vinculado al tema fundamentalmente de la inflación, de la característica que tiene el hecho de que las sentencias sean dictadas, los valores sean dictados al momento de la sentencia como deuda de valor, y el límite de cobertura se considere como una deuda dineraria. Ahí empieza el conflicto y el tema de la inflación. Entonces la idea de este artículo en ese momento era tomar un ejemplo ficticio, que ahondando ahora tratando de actualizar y ver qué había pasado en estos 2 años, fundamentalmente ahondando en el tema, también vi que había una sentencia de Santa Fe, de la Sala Tercera Civil, que es prácticamente igual el caso a este supuesto de hecho ficticio que yo había creado hace 2 años. Así que el caso en sí es un ejemplo de póliza de RC mala praxis, base ocurrencia, por un monto de 500.000 pesos de límite de cobertura. Tomando como base este ejemplo, tratamos de analizar los caracteres, la naturaleza del contrato de seguro, analizar los principios generales que lo inspiran, y tratar de resolver el tema en cuestión, ¿no? La póliza era una póliza de RC por mala práctica médica base ocurrencia. Un médico cirujano contrata la póliza en el año 2005 con un límite de cobertura de 500.000 por muerte o incapacidad total. En ese momento, en el 2005, era 500.000 pesos un equivalente a $166.000. Con posterioridad y dentro del término de prescripción de la acción, se inicia la demanda por muerte de la víctima en un monto similar a la cobertura mencionada. La demanda sigue su curso a través de 2 instancias, y en junio del año 2019 el médico es condenado a pagar la suma de 5 millones de pesos. En ese momento, un equivalente de $111.000. En concepto de daño patrimonial y extrapatrimonial, haciéndose extensivos los efectos de la condena a la aseguradora citada en garantía, dentro de los límites de la póliza. Es decir, tenemos una póliza de 500.000 pesos de límite nominal, que eran $166.000, una demanda del valor del límite de cobertura, una sentencia 14 años después de 5 millones de pesos, y ahí empezamos a ver las diferencias, ¿no? La pregunta que debemos hacernos es si el límite de cobertura de que habla la sentencia es el nominal de 500.000, ya en junio del 2019 los 500.000 eran $11.000, o se debe actualizar a la fecha del dictado de sentencia. Bueno, no olvidemos que los jueces determinan los valores indemnizatorios a la fecha de sentencia. En este ejemplo, los camaristas determinaron 5 millones de pesos, más intereses y costas. El asegurado responderá con todo su patrimonio y la aseguradora hasta el límite de la suma asegurada. Ahora bien, por el paso del tiempo y la inflación,
es importante determinar si el límite de cobertura asegurado fijado en la póliza debe actualizarse a fin de proteger la indemnidad del patrimonio de su asegurado. Y bueno, el artículo sigue diciendo que para desgracia de asegurado y víctima, el monto es el nominal. En principio, la cobertura de la aseguradora debe pagar hasta el límite nominal de la sentencia. Así que por los 4.500.000 pesos restantes debería hacerse cargo el asegurado y si el asegurado es indemnización. ¿Es justa y razonable la solución del conflicto expuesta en estos términos? Creemos que no, porque el asegurado contrató una póliza en el año 2005 y pagó primas a valores constantes y actualizados. Y ahora resulta de que prácticamente tiene que hacerse cargo del 80 o del 90% del monto indemnizatorio. Entonces empieza el tema de la compensación y de la equivalencia de las prestaciones, de acuerdo a las características del contrato. El contrato de seguros es un contrato bilateral o sinalagmático, oneroso, y de ejecución continuada o diferida. Es decir, sinalagmático oneroso de tracto sucesivo de ejecución continuada. En ese existe, ¿qué significa que sea un contrato bilateral o conmutativo, ¿no? Que tiene prestaciones de ambas partes. Entre las prestaciones existe correspectividad. Una prestación es equivalente a la prestación de la contraparte en el momento de celebración del contrato. Ello se llama sinalagma genético. Y por el otro lado, es oneroso. Y al decir que es oneroso, es un bilateral, sino además cuál es la contrapartida de cada prestación. Es decir, se hace hincapié en los esfuerzos y los beneficios que las partes reciben al momento de contratar. Y por el otro lado, es de ejecución continuada o... Sí, de ejecución continuada, quiere decir que en el seguro de responsabilidad civil se paga la prima durante la vigencia del contrato, generalmente de 1 año, pero la prestación del asegurador va a ser diferida muchos años después al momento de ejecutarse la sentencia. Estos caracteres del contrato, en el ejemplo que dimos, el asegurador pretende sostener a la fecha de condena, junio del 2019, el límite de 500.000 pesos. O sea, en el 2019 eran 11.000 dólares. Si razonamos por vía de hipótesis, podríamos elucubrar que la prima anual al momento de la contratación hubiese sido un importe cercano a los 11.000, porque la suma asegurada en el 2005 era 166.000 dólares. O sea, el 6, si se paga nominalmente los 500.000 pesos, el asegurador estaría devolviendo la prima que pagó el asegurado en el momento de celebrar el contrato. Con esto nos damos cuenta que es una cosa que no puede ser, que es ridícula, es decir, pretender abonar un importe que en valores constantes indicaba que era el valor de la prima pagada por el asegurado. Este caso, así planteado, es muy similar, es muy parecido a un expediente Autos Gorosito Blanca contra Centro de Emergencias Médicas, también sobre daños y perjuicios, mala praxis, del 26 de marzo del 2021. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala 3, Sala Tercera, Santa Fe. Y en ese fallo, el juez preopinante, el vocal de cámara, preopinante, hace mucha referencia a un artículo de doctrina del doctor Carlos Federic,
que creo que es entrerriano. Y lo había visto en otras de las charlas, que estaba como asistente. La De Santa actualización Fe, monetaria. Roberto. ¿Es de Santa Fe? De Santa Bueno. Fe, miembro de AIDA y de AIDA Joven. AIDA Joven, perfecto, sí, un muchacho joven. La actualización monetaria de la suma asegurada en el seguro de responsabilidad civil. Carlos Federic, está publicado en Responsabilidad Civil y Seguro 2020, tomo 7, página 257. Lo cita un muy buen artículo, tiene algunas diferencias con el planteo que hacía yo en este artículo, que obviamente él no conocía y yo no conocía el suyo, pero bueno, este porque no fue publicado y el otro porque yo no lo conocía, pero es reciente, y el fallo es muy reciente, es de marzo del 2021. Sobre este tema, el caso es muy parecido. En el caso de él eran 13 años y se planteaba exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, la falta de equivalencia de las prestaciones. Stiglitz, ya en su Tratado de Derecho de Seguros, tomo 1, cuarta edición actualizada y ampliada, la Ley 2004, dice que es, en síntesis, lo trascendente de la clasificación. Está hablando de la bilateralidad, la comutilidad, el carácter oneroso, ¿no? Del contrato. Dice, en síntesis, lo trascendente de la clasificación debe centrarse en que los contratos son bilaterales desde su nacimiento. Lo que se toma en cuenta a los fines de su categorización son los efectos, pues se alude a ellos al referirse a los contratos que obligan bilateralmente. Se refiere en otra cita, lo leo textual, un párrafo para que vea lo que él pensaba, que es muy claro. Como se advierte, el Código Civil, se refiere al viejo, realiza el deslinde entre contrato bilateral y contrato oneroso, correspondiente a la siguiente distinción. El sinalagma se refiere a las obligaciones emergentes contrato, a las asumidas por las partes, en las ventajas y sacrificios que el contrato procura a través de las prestaciones o que se obligan las partes, considerando una efectiva reciprocidad de intereses o relación de equivalencia. Más sintéticamente, la bilateralidad atiende a la existencia de obligaciones nacidas del contrato y a su correspectividad. La onerosidad atiende a las recíprocas atribuciones patrimoniales, pero enfatiza en la equivalencia que resulta de la comparación entre ventajas y sacrificios. Es decir, con estas tres características, por supuesto que el contrato de seguros tiene otras, de buena fe, aleatorio, consensual, etc., pero fundados en estas, que el contrato es bilateral, oneroso y de tracto sucesivo, analizamos el tema del límite de la suma asegurada desde el mismo contrato de seguros, sin ir a cuestiones externas, y con ello, y con la naturaleza y después los principios generales que se aplican, vamos a discernir que la solución de que el límite de cobertura sea el nominal es totalmente injusto, porque el asegurado pagó primas por un valor actualizado en el momento de la vigencia del contrato y tiene derecho a que el asegurador asuma el límite de cobertura actualizado o analizado con elementos objetivos, como dice la Corte en su acordada del 2014, la solución que se le quiera dar, pero desde la justicia y la aplicación de los principios de buena fe, del ejercicio no antifuncional del derecho, etc. Bueno, sigo con el análisis más detallado. Esto era para ubicarlos. Ahora bien, cuando la contraprestación de una de las partes no es concomitante temporalmente con la prestación de la contraparte, como ocurre en el contrato de ejecución continuada o diferida, que es el caso del contrato de seguro, donde los efectos patrimoniales de los siniestros pueden diferirse muchos años después de su contratación, se patentiza el problema del límite
de garantía a través del quebrantamiento del sinalagma funcional. Ahí también Stiglitz, ya en el año 2004, nos hablaba de que las obligaciones recíprocas asumidas por los sujetos son correspectivas. Al tiempo de la formación del contrato, el riesgo asumido y la prima fijada técnicamente preservan la relación de equivalencia. Siendo el seguro un contrato de duración, la suma asegurada acordada al tiempo del perfeccionamiento del contrato sufre desde entonces los efectos de la inflación estructural y la hiperinflación coyuntural. Particularmente del seguro contra la responsabilidad civil se tiene decidido que el equilibrio de las prestaciones solo se resguarda con equidad y buena fe, si al tiempo de la liquidación del siniestro la suma asegurada se actualiza sobre la base del mismo criterio con que se actualizó el crédito del damnificado contra el asegurado. Ahí tenemos la diferencia entre la sentencia, que es calculada a valores actualizados, por ser una deuda de valor, y el límite de cobertura, que es el que paga el asegurador en función de un contrato. Por eso son obligaciones nacidas de distintas fuentes. El hecho ilícito y otra es plantear el problema, ¿no? El problema está dado entre las características del contrato y la inflación, que es un elemento externo a las partes, pero justamente es la que genera el conflicto. El equilibrio entre prestaciones que existía al contratar se rompe por el paso del tiempo y el proceso inflacionario. Ante la gran cantidad de casos que comenzaron a plantearse ya en la primera década de este tercer milenio con la aceleración del proceso inflacionario, la superintendencia hubiera debido resolver el tema, y en realidad lo resuelve en el seguro de automotores, ya sea el obligatorio, ya sea el voluntario, a través de las nuevas resoluciones que establecen nuevos límites de cobertura. Desde el año 2009 hasta la actualidad creo que hubo 5 o 6 resoluciones de la Super actualizando los límites de cobertura. Primero eran 30.000 pesos, después 90.000, 120.000. Creo que ahora estamos en 1.750.000 pesos como límite de cobertura. También en el seguro voluntario se fueron actualizando los límites asegurados, pero por ejemplo en el caso de mala praxis no hay solución. De todos modos, creo que la primera resolución que actualizó el límite de cobertura fue en el año 2009. Y el rompimiento en realidad de la ley de convertibilidad fue en el año 2002. Creo que la ley de emergencia económica es del 6 de febrero del 2002. Así que bueno, pasaron 7 años, mientras tanto, donde el límite eran 30.000 pesos, y el caso Flores, si mal no recuerdo, también fue por 30.000 pesos el problema, donde la Corte dice que es razonable, y ahí, bueno, en función del artículo 28 de la Constitución Nacional y protegiendo el derecho de propiedad, artículo 17, me parece que ese fallo, en ese aspecto, no es razonable, en ese aspecto. Bueno, ahora bien, la autoridad administrativa se encuentra en mora en regular esta cuestión. Es bueno preguntarse si los jueces tienen derecho de deber de entrometerse en el funcionamiento de los contratos privados. Es decir, si es sano y viable que la justicia investigue cómo los particulares realizan sus negocios. Porque en definitiva el contrato de seguro, regulado por la ley, es gestionado por empresas privadas y formalizados entre particulares. Bueno, el Poder Judicial es el último bastión del débil, que puede buscar protección entre acontecimientos injustos que no se encuentran solución en los órganos protectorios de naturaleza administrativa que se crearon a esos fines. Bueno, y ahí cité a un amigo, Joaquín Alejandro Hernández, en este artículo, después de Stiglitz, Joaquín, después venís vos. Así que cité que vos hablabas sobre la inflación y los problemas que traía en el límite de garantía, responsabilidad de la aseguradora ante el incumplimiento del contrato
obligaciones dinerarias e inflación, ponencia, comisión número 1, año 2016. La suma asegurada constituye el límite máximo a la pretensión del asegurador en los supuestos de cumplimiento integral y oportuno de la obligación. Cuando el asegurador, estoy hablando de las conclusiones, ¿no? Cuando el asegurador incurra en incumplimiento de sus obligaciones, deberá indemnizar el mayor daño que se produzca producto de su incumplimiento. Mencionada afirmación no es atentatoria de las bases técnicas en que se basa el sistema de seguros, sino consonante y consecuente con el régimen establecido por nuestro Código Civil y Comercial para los supuestos de responsabilidad civil por incumplimiento obligacional. Salvo excepciones específicas para ciertos y determinados ramos, se recomienda a la Superintendencia de Seguros y a los estamentos gubernamentales competentes adoptar medidas a fin de contribuir a desalentar la tentación de los aseguradores de recurrir al aumento de sus resultados financieros, incurriendo para ello en una dilación innecesaria en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, generando así una mayor responsabilidad del asegurador y perjuicios ante la masa de asegurados con la correlativa socavación de la confianza generalizada que ello implica en la eficiencia del sistema, obstaculizando además el desarrollo y proliferación de la conciencia aseguradora como motor expansivo del mercado. Bueno, muy bien. Esto en la práctica establece un límite cuantitativo. Eso. Puede decidir si lo concilia o no lo concilia. Y después, evidentemente, con una inflación estructural que sabemos que se va dando año a año, es decir, puede dilatar, diferir la solución del conflicto. Si va a pagar un límite fijo, eso es letal para el contrato, es evidente. Así que el problema de la inflación y el problema de cómo y las características del contrato llevan y crean este ¿no? En la práctica significa demorar la liquidación de la buena fe. En el ejemplo que propusimos, al momento de notificarse la demanda, el importe pretendido coincidía con el límite de cobertura. Vamos a suponer que la responsabilidad del asegurado en la producción del siniestro era claro. ¿Qué tendría que haber hecho el asegurador?, me preguntaba en el artículo. Tratar de conciliar el juicio y terminarlo, pero en un juicio de mala praxis médica, que es el que estamos analizando, que el resultado depende de una pericia, que el importe pretendido es improcedente, es muy difícil conciliar este tipo de pleitos. Corolario de lo dicho es que el pleito termina con una sentencia condenatoria de segunda instancia más de 10 años después de iniciado, con el límite de cobertura que ahora es del 10% del monto de condena. Entonces, en el ejemplo, el valor asegurado era 500.000, la demanda era por 500.000. El asegurador no lo concilió, por el motivo que fuera. 14 años después, el monto de sentencia es 5 millones, o sea, 10 veces más. ¿Quién debe hacerse cargo de eso, no? ¿Quién debe absorber el deterioro del poder adquisitivo de la moneda? ¿El asegurado o el asegurador? Evidentemente el asegurador, ya que el asegurado pagó el premio en la forma pactada de acuerdo a las condiciones de cobranza del premio, para que el asegurador mantenga indemne su patrimonio hasta el límite de la suma asegurada al momento de contratar, que obviamente dicho importe no posee el mismo poder adquisitivo 10 o 15 años después de celebrado el contrato. Ahí tenemos el tema de la inflación y de lo que, por ejemplo, Sobrino, en un artículo en Seguro en Acción del año 17, habla sobre el tema de la inflación y de la vigencia de la ley de convertibilidad, ¿no? Decía, bueno, yo yo mismo como abogado de aseguradora, me cansé en la década del 80, antes de la vigencia de la ley de convertibilidad, de hacer planillas y controlar planillas. Es decir,
me pasaba la mitad del día controlando planillas y haciendo planillas, aplicándole los coeficientes y todo ese tipo de cosas. Cosa que la Corte refrenda la vigencia de la ley de convertibilidad, artículos 7 y 10 de la ley de convertibilidad, que está toda emparchada. La ley de emergencia económica, la 25.561, dejó de tener vigencia, creo que el 7 de enero del 2018, pero la ley de convertibilidad sigue estando vigente, pero bueno, como dijo Susana y apareció en la acordada que mencionó las reuniones anteriores del 2014, acordadas, a ver, la acordada número 28 del 2014, sí, habla de los elementos objetivos de ponderación. Leí muy rápidamente la acordada, se trata de, entre comillas, la actualización de las tasas para pagar sobre el tema de los recursos, es decir, es cuando tienen que cobrar, elucubraron una fórmula que en definitiva nos dio un coeficiente, creo que es 670, o sea que los montos que se pagaban antes ahora se multiplican por 670. En los índices de actualización, cuando la actualización se realizaba diariamente, se tomaba un denominador base 100, un denominador base 100 y un numerador que era al mes que correspondía a hacer la actualización. Se divide el numerador por denominador y se obtiene un coeficiente. Y ese coeficiente es el coeficiente de actualización. En definitiva, estamos pensando de que la ley de convertibilidad tenía su sentido cuando existía el plan de convertibilidad y el dólar valía $1 o $1. Hoy el dólar está a 100, el dólar oficial. Los dólares alternativos, el dólar MEC, el dólar liqui, están a 160. Es decir, es imposible mantener el equilibrio que podía dar la ley de convertibilidad en este momento. O sea, evidentemente el asegurador es el que debe hacerse cargo. En este supuesto, la ecuación económica del contrato se rompe en la etapa funcional. Es decir, tenemos un sinalagma genético y un sinalagma funcional. El genético es el equilibrio que debe existir al momento de la celebración del contrato. El funcional es el equilibrio que debe existir en todo el funcionamiento del contrato hasta la ejecución del mismo. La ecuación económica se rompe en esa etapa funcional. Las partes tuvieron en mira un negocio jurídico y económico que por motivos que deben imputarse a causas ajenas al asegurado se torna ruinoso para él. Es decir, entre un Estado ineficiente que no controla la economía y la contraparte, malas decisiones en la etapa de funcionamiento del contrato, generan un perjuicio o quebranto en el patrimonio del asegurado sin que este último tenga responsabilidad alguna. Planteado así el caso y el análisis, vamos a las normas y principios aplicables. En este caso puede ser de aplicación muchos de los principios de nuestro derecho. Por ejemplo, el que nadie puede beneficiarse por su propia torpeza, enriquecerse sin causa lícita, quebrantar el principio de buena fe, la falta de equidad, el abuso del derecho, etc. Todos los artículos, ¿no? 961, artículo 10, el 988 sobre cláusulas abusivas. Por lo demás, como consecuencia del principio de buena fe, debe el asegurador cumplimentar deberes secundarios de conducta implícitos para no perjudicar a su contratante y a su vez no enriquecerse ilícitamente en perjuicio de él. Tratándose de un contrato de adhesión a cláusulas generales predispuestas, que muy aplicarse las normas jurídicas para este tipo de contrato, es por ello que en caso de duda en la forma de aplicación de una norma se interpretará en favor del asegurado. Tratándose de un contrato de seguro, es de aplicación las normas de la ley de seguro, la 17.418, en el artículo 158, que establece
normas de distintas jerarquías, las inderogables, las semi-inderogables y las supletorias. Y como dijimos con anterioridad, los contratos, en la gran mayoría de los contratos, son contratos a cláusulas predispuestas y en cantidad importante de consumo, que poseen normas protectorias del Código Civil y Comercial y de protección de los consumidores y usuarios. El otro tema que sigue es el tema de la inoponibilidad del límite de cobertura improcedencia. Es otro de los temas, inoponibilidad del límite de cobertura, cláusula abusiva sobreviniente y las conclusiones. Con respecto a la inoponibilidad, en muchos casos, acá el tema es este, si bien el límite no la aplicación del límite nominal de la póliza no es justo y perjudica a los binarios, también la invocan y la aplican, es injusta para el asegurador. Es decir, que no haya límites de cobertura, no haya ningún límite y el asegurador tenga que hacerse cargo de la totalidad del importe de la sentencia, es injusto para el asegurador. En muchos casos, quienes demandan el resarcimiento de daños son los que plantean los casos de actualización del límite de cobertura. Y también invocan la inoponibilidad de la víctima del monto máximo asegurado. Por eso vemos planteos que se vinculan a cuestiones ajenas al contrato, más que fundadas en consideraciones convencionales. Las víctimas, más que la actualización de los montos, pretenden que se declare la inoponibilidad del límite de cobertura. Los terceros, ajenos al contrato, no pueden ser beneficiados ni perjudicados por el mismo, y si lo invocan, deben circunscribirse a su contenido. Bueno, estamos hablando del fallo Flores, evidentemente eso para mí está muy claro, en los artículos 1191 y 1195, creo, del Código Civil. Ahora también existe el tema de que los terceros pueden invocar el contrato, pero circunscribirse y atenerse a sus cláusulas, ¿no? Esto parece una verdad de perogrullo, pero no lo es, ya que muchos jueces han declarado la inoponibilidad del límite de cobertura, otorgando al actor mucho más de lo que establecía la póliza, fundado en cuestiones de solidaridad social, tratados supranacionales, etc. Acá tengo los autos de un juicio en el que participan María del Carmen y Susana Crespo. Delegado Nancy Contarcia, Carlos. No está firme la sentencia, pero bueno, el juez ordenó y sentenció que la aseguradora debía hacerse cargo de la totalidad del monto indemnizatorio, y ello evidentemente es injusto para el asegurador, que no es más que la versión institucional de la comunidad de asegurados y de primas. La totalidad de las primas que recauda el asegurador constituye el llamado fondo de primas, cuyo objetivo es atender al pago de los siniestros y juicios que se produzcan y o inicien contra los asegurados o la aseguradora. Para establecer el importe de la prima se mensura el riesgo, es decir, se trata de la remuneración por el riesgo corrido, es una operación técnica y actuarial basada en las estadísticas y las matemáticas. Por otra parte, para establecer la prima, además del riesgo, el actuario tiene que determinar la suma asegurada, que en los seguros patrimoniales tendría que ser equivalente al valor real y actual del objeto que se asegura. En el seguro de responsabilidad se trata de mantener indemne el patrimonio del asegurado. Evidentemente, bueno, estos son fundamentos técnicos que todos conocemos. El asegurado se obligó a pagar hasta un límite y tiene que pagar un límite de alguna manera actualizado, entre comillas, objetivo, pero no ir más allá de eso, para darse, porque en definitiva, si no, lo que se perjudica es la masa de asegurados, que es la versión institucional del fondo de primas, ¿no es cierto? Para dar más certidumbre y acotar el riesgo se establecen límites de las sumas aseguradas, lo que indica que la indemnización no superará determinado monto. La suma de estos contratos individuales constituye la comunidad de primas y de asegurados que se apoyan entre sí
para tratar de neutralizar el riesgo individual, siendo esta operatoria de naturaleza comercial y de carácter privado. Bueno, este es el ABC del seguro. Es decir, cuando se dictan sentencias que van más allá de esto, es o porque se desconocen los principios generales del seguro, o, bueno, porque se tiene una concepción de otra naturaleza que haga que una institución de carácter privado se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo el Estado. Ahora bien, si un juez en un caso puntual deja de lado esos límites para hacer extensivos los efectos de la sentencia por el total de condena al asegurado, está quebrantando ese equilibrio prima, riesgo, suma asegurada, comprometiendo la ecuación económica, técnica y financiera que da sustento a la actividad aseguradora. En ese caso se provoca una pérdida del patrimonio del asegurador, un quebranto y un empobrecimiento sin causa, como por ejemplo cuando el Tribunal de Justicia invoca razones de solidaridad social, más aún cuando se afectan pólizas del seguro privado voluntario. Es decir, entonces, en definitiva, en el ejemplo que propusimos, el límite de la suma asegurada era 500.000. El asegurador pretende pagar 500.000 en forma nominal, y eso no corresponde, y la víctima normalmente pretende la inoponibilidad del límite de garantía respecto de ella misma, haciéndose cargo el asegurador o pretendiendo que se haga cargo el asegurador del monto de condena. Tampoco corresponde. Bueno, cláusula abusiva sobreviniente, el próximo tema que da el nombre al artículo, ¿no? Que es un poco la idea. Ahora bien, en el supuesto de que un tribunal de justicia declare que el límite nominal, 500.000 en este caso, es el que corresponde, que es el ejemplo que propusimos, también resolvería injustamente enriqueciendo sin causa al asegurador y empobreciendo injustificadamente al asegurado. El asegurador recibe el importe de la prima en el año 2005. Colocará ese dinero en las inversiones que correspondan durante 14 años, hasta el 2019, que deba afrontar el juicio que decidió voluntariamente llevar adelante en virtud de la facultad de dirección del proceso y que perdió en el ámbito de la justicia. Es evidente que no puede en ese momento pretender escudarse en el límite de cobertura. Sabemos que no todos los casos son así, que hay grises, pero bueno, en definitiva se trata de ello, ¿no? De un supuesto donde hay una evidente injusticia. Esa protección debería venir de los organismos del Estado, Superintendencia y Secretaría de Comercio Interior. Es decir, ya después de tantos años, y no ir a la justicia. Porque sabemos que cuando se va a la justicia, cada juez resuelve con su librito. Y eso es lo que decía Susana Crespo, que le preocupaba en la charla del 1 de junio, que era la imprevisibilidad de la sentencia, que siempre ocurre cuando la solución la tienen los jueces, porque los jueces, cada uno resuelve con su propio criterio, y no todos los criterios son iguales. Es evidente eso. Esta protección debería venir de los organismos administrativos del Estado, pero cuando ello no sucede, bueno, hay que recurrir a la justicia para que esto se resuelva. Puede suceder que una cláusula del contrato de seguro en el momento de su celebración no sea abusiva, porque se trata de una cláusula que en el momento de la celebración no es abusiva, pero que en la etapa de liquidación del siniestro sí lo sea. Abusiva en el 2005, pero a través del paso del tiempo ya se torna abusiva. Pongamos, pero bueno, que sí lo es en el momento de liquidación del siniestro. Un ejemplo, ocurre un siniestro de automotores donde la cobertura de seguro del responsable del hecho se encontraba suspendida por falta de pago del premio, pero que el titular de la póliza había pagado 3 horas antes de la ocurrencia del siniestro, y ello se encuentra perfectamente acreditado. Este es un ejemplo para también indicar que existen otras cláusulas, a mi criterio, por supuesto, que no son abusivas en el momento de la celebración del contrato,
pero bajo determinadas circunstancias pueden tornarse abusivas. El ejemplo de esto es el ejemplo que le estoy proponiendo, que es que la cobertura estaba suspendida. El contrato obviamente en esos casos está vigente, ¿no? Lo que está suspendida es la cobertura, pero que es pagado 3 horas antes del siniestro. Hoy tenemos pago electrónico, evidentemente podemos saber la hora, el minuto y el segundo donde se paga la póliza. De acuerdo a las condiciones generales de póliza de automotores, la rehabilitación de la cobertura se produce a las 0 horas del día siguiente a que se cancela la cuota. El fin de esta cláusula es evitar la connivencia o colusión entre asegurado y tercero, o con el cobrador o productor de seguros, empero cuando de las pruebas que surgen del hecho y sus circunstancias no queda duda alguna de que el pago fue realizado antes de ocurrido el siniestro, dicha cláusula, en el caso puntual que se examina, a nuestro juicio, se torna abusiva, fundado en el artículo 31 de la Ley de Seguros. Pasa lo mismo con la cláusula de limitación de cobertura. Tanto la cláusula citada anteriormente como esta última a priori tienen un justificable fin, pero dentro del funcionamiento del contrato y vinculadas con las formas de ocurrencia o liquidación del siniestro, se tornan abusivas. Fabiana, bueno, ya no está, había avisado que se iba, no se debe haber aburrido, supongo, pero ella distingue entre cláusulas limitativas y delimitativas. Una se refiere al riesgo como objeto del contrato y otra a las consecuencias. Acá la que se refiere al límite que estoy mencionando, que es el tema de la rehabilitación de las 0 horas del día siguiente, es delimitativa. Pero entiendo que son cláusulas, en definitiva, que en el momento de la formación del contrato son lícitas, son justas, y hay un equilibrio. Y justamente el desequilibrio es funcional durante la vigencia del contrato. Y con la actualización o con la aplicación de cláusulas objetivas de ponderación o con la aplicación de los intereses, a lo que se quiere llegar es justamente a restablecer ese equilibrio que se había perdido. Es decir, restablecer el equilibrio al momento de la celebración del contrato. Es evidente que el límite de cobertura pactado en la acción del contrato hubiera cubierto el 80 o 90% del monto de los siniestros 10 años después por efecto de la inflación estructural, solo cubrirá el 10 o 20%. En fin, el fin del contrato de seguro es mantener indemne el patrimonio del asegurado, y es evidente que ello no ocurre si el asegurado tiene que hacerse cargo del 80 o el 90% del importe de condena cuando pagó primas a valores constantes y actualizados. En definitiva, entonces, en la conclusión, la cláusula que limita la garantía, que es casi imprescindible en determinados contratos de seguros para dar certidumbre al riesgo corrido por el asegurador, limitando el monto de cobertura en determinadas situaciones que hemos mencionado supra, se torna abusiva por su irrazonable cuantía, mínima y irrisoria, que desnaturaliza el fin tenido en cuenta por las partes al contratar y que genera en la etapa de funcionamiento del contrato un desequilibrio significativo entre las prestaciones respectivas, enriqueciendo sin causa al asegurador y en contraposición empobreciendo al asegurado sin motivo lícito que lo justifique. Creemos que reponer las cosas a su estado anterior, artículo 10 y 988 del Código Civil y Comercial, por ser cláusula abusiva, abusividad sobreviniente, actualizando el monto de la cobertura para mantener el equilibrio de las prestaciones del contrato, y de esa manera no resulta alterado el fin tenido en cuenta por las partes al contratar. Algunos, y en este caso Fredericks, que nombré antes, en su artículo habla de que no habría nulidad porque en rigor
no existe ese vicio originario que es necesario para la sanción de nulidad. Para que haya nulidad tiene que haber un vicio en el origen del contrato, y la cláusula sería válida en el momento de la celebración del contrato. Él lo que dice es, aplica el abuso del derecho, el ejercicio antifuncional del derecho al pedir, en las condiciones que se celebra el seguro de responsabilidad civil, el límite de ganando del derecho, tenía la dirección, por todo lo que hablábamos, tenía la dirección del proceso. La verdad que está bastante bien. Él habla de inconstitucionalidad sobreviniente y dice que obviamente tiene que declararse la inconstitucionalidad del artículo 7 y del artículo 10 de la ley de convertibilidad. Yo creo que está bien lo que él dice. Pero veo que el límite de cobertura y la de antemano cómo son las cosas, ya de por sí es el elemento imprescindible para este tipo de ejercicio antifuncional del derecho. Si no existiera ese límite de cobertura que es en pesos nominal, no se podría pedir en el momento de liquidación del siniestro que se pague el importe nominal de la cobertura contratada. Es decir, que para mí existiría un vicio en ese momento que da motivo a que se reclame todo lo demás. Pero son posiciones, de una u otra manera, con los intereses en el seguro automotor obligatorio, en el voluntario, existiendo resoluciones que se pueden aplicar. Me parece que todas las soluciones bienvenidas sean, en sentido de establecer una equidad o restablecer la equidad perdida en la etapa funcional del contrato. Bueno, más o menos es esto, es una repetición fundamentalmente, pero analizado desde las características y naturaleza del contrato. Quedo a disposición. Lo más rico son las preguntas, si no, seguimos aburriendo casi una hora. Querías hacer una pregunta, Berta, vos. Sí. ¿Cómo? Gracias. Hay una pregunta. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Muy bien, gusto saludar a todos. Muy buena la exposición, muy clara, muy didáctica, así que felicitaciones. Pero a mí me queda algo por preguntarte, porque yo o lo interpreté mal, también puede ser, o veo una contradicción entre los temas. Porque si por un lado la suma asegurada pretendemos que sea inoponible, como por otro lado también pretendemos que esa suma asegurada sea actualizada y el asegurado no tenga que cargar con el pago. En el caso del primer ejemplo que vos habías comentado, de ese fallo que vos habías dicho y que habías armado y que después fue tal cual en el fallo que, si no me equivoco, fue de marzo de este año, ¿no? Sí. Bueno, sí. Cuando lo leo me sorprendo porque era muy parecido. Claro, entonces no hay una contradicción ahí, porque por un lado queremos que se actualice la suma asegurada, porque lo que queremos es que se mantengan las condiciones del contrato, básicamente, por todos los principios que tú bien has mencionado. Pero por otro lado, estamos diciendo que por una cuestión de primas y por una cuestión de lo que significa el seguro en sí, no es, estamos en contra de esa oponibilidad a las víctimas de esa suma asegurada. ¿Hay una contradicción o no hay una? Claro. No, pues quizás yo no me expresé bien, no sé. Yo lo que digo en este artículo es que hay una situación, la situación de inoponibilidad, donde el asegurador se lo condena a pagar el importe total de condena, es injusto para el asegurador. Cuando se lo condena, porque en realidad él concertó un contrato que tiene un límite. Y si estuviéramos en Suiza, no tendríamos ningún problema.
pero estamos en la Argentina. Entonces lo que sí creo que hay que restablecer, como lo hacen hoy mismo la mayoría de los decisorios, ¿no? De una u otra manera, con una argumentación u otra, invocando la inconstitucionalidad de la norma de la ley de convertibilidad o no, pero bueno, o aplicando intereses. Se trata de restablecer ese equilibrio originario. Ahí sí, la actualización, entre comillas, la aplicación de elementos objetivos, los intereses, lo que fuere, que trata de restablecer ese equilibrio originario, a mí me parece correcto. La inoponibilidad no me parece correcto, porque el asegurador cobró primas para pagar hasta un límite de la suma, no por toda la condena. Si la condena excede el límite de la suma asegurada, por esa diferencia tendrá que hacerse cargo el asegurado. A eso, no sé si contesto tu pregunta, eso fue lo que traté, o lo que escribí, lo que traté de explicar, ¿no? Correcto, correcto, gracias. No, por favor. Hola. Susana, bueno, decir algo, sí. Perdón, no, te quería decir algo, Roberto, si me pareció muy, muy bueno lo tuyo, pero creo que estamos dando vueltas siempre sobre el mismo tema y entiendo lo que dice Berta, que habría una contradicción. Yo creo que por una parte, el tema de la inconstitucionalidad es para el caso concreto, o sea que no nos sirve. Pero lo que sí me parece bastante importante que tenemos que remarcar, el 1121 del Código Civil, que con el nuevo Código Civil dice que no se pueden ser declaradas, yo esto lo remarco, no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas que tienen relación del precio con el servicio o el bien. Bueno, incluso la doctora Compiègne en ese sentido dice que las cláusulas que son limitativas del riesgo en cuanto a la suma asegurada no puede ser declarada abusiva. Entonces yo, ¿qué me voy? Al equilibrio, como una solución que intento aportar. Vos dijiste perfectamente que se rompe el equilibrio. Ahora, se rompe el equilibrio por una situación del asegurado o de la aseguradora. El equilibrio se rompió por una situación que es, en principio, la inflación externa a las partes. Pero después entramos al juicio. Entonces, cuando entramos al juicio propiamente dicho, yo creo que es el momento en que el juez puede analizar si el juicio se llevó adelante por largo tiempo, por la conducta inapropiada de la parte, por la conducta inapropiada del asegurador. Por eso yo me parece que lo adecuado es imponer los intereses moratorios y que el juez puede tener discrecionalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ahora estamos en un montón de procesos que apenas en los tribunales de responsabilidad extracontractual, apenas empieza el juicio. Incluso antes de proveer la prueba, el tribunal llama a una audiencia conciliatoria. El juez en ese momento puede ver si estoy pidiendo 30% de incapacidad, 35% de incapacidad, y de acuerdo a las tablitas, si lo que la aseguradora está ofreciendo tiene relación con ese porcentaje. Y después si llegamos a la sentencia, y la sentencia, el juez puede advertir si llegamos a la sentencia y demoramos la sentencia por culpa del asegurado o por culpa del asegurador. Entonces, a mí me parece que hay dos momentos, o sea, el momento del equilibrio de las prestaciones. ¿Cuándo se rompe? Se rompe primero por una situación que es totalmente ajena a las partes. Ahora, cuando empieza el juicio, el desequilibrio se puede producir por una culpa, digamos, podemos llamarlo de alguna manera, de la parte del asegurado o del asegurador. Entonces el juez, ahí, sin tener necesidad de irnos fuera de las normas, del plexo normativo que tenemos actualmente, que quizás habría que cambiarlo, pero bueno, es lo que tenemos hoy, el juez tiene total discrecionalidad para establecer intereses moratorios. ¿Y qué le puede poner? Lo que yo proponía y que me parece que hay incluso algunas sentencias que hemos tenido en la provincia de Santa Fe que lo han hecho. Establecer un interés diferente para lo que es una deuda de valor, que es una tasa pura del 6 o del 8%, y para la deuda nominal, una deuda dineraria, que no hay ninguna duda a partir del nuevo código, la gran diferencia entre las deudas de valor y las deudas dinerarias, establecer un interés diferente. Puede ser tasa activa, sumada, capitalizada, el doble, el triple. El juez ahí, sin necesidad de romper el esquema del plexo normativo que tenemos vigente, establecer un interés diferencial. Bueno, esa es mi... Sí, Susana, me parece, perdón, quiero decir dos o tres cosas que veo.
Respecto del artículo 1121, lo que se establece es que en el tema del precio del producto, en esa relación con el precio del producto o servicio en este caso, no se puede plantear la nulidad y no se puede hacer ningún tipo de ataque porque uno analiza en ese momento cuánto valía el precio o servicio y en función de eso no puede ir a atacarlo. Justamente lo que tratamos o lo que yo trato de decir, y que lo dice no solamente yo, sino mucho más, es que es justamente restablecer ese equilibrio perdido. Justamente el equilibrio que existía en el 2005, en el ejemplo que yo brindé, se perdió durante los 14 años. Y justamente lo que se trata de restablecer al actualizar, o lo que fuera la suma asegurada, es restablecer ese equilibrio perdido. Justamente lo que se trata es de ir hacia atrás y restablecer ese equilibrio. No se puede dictar sentencia a la fecha de promoción de la demanda, porque se trata de una deuda de valor, entonces tenemos que tratar de hacer coincidir que la suma asegurada se actualice o se objetivice de la misma forma que la sentencia de condena. Con respecto a los otros temas, sí, es muy opinable cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer, si es con intereses. Siempre, no hablemos de los intereses para, de algún modo, actualizar la suma asegurada, no los intereses moratorios que siempre van a ser a cargo del asegurado y del asegurador. En este caso que yo propuse, lo hice coincidir el monto de la pretensión con el del valor asegurado, diciendo que la dirección del proceso del asegurado y del asegurador la tiene el abogado de la compañía de seguros. Eso para hacerlo evidente, no siempre es así. Pero el asegurador, en este caso en particular, está decidiendo si transa el pleito o no lo transa, y si evidentemente 14 años después hubo una sentencia de condena y no lo transó es porque se equivocó. Objetivamente no se equivocó, pensó que lo podía ganar, que no era transable. Bueno, tiene que hacerse cargo de la mora por todo ese periodo. Esa es mi opinión, pero por supuesto que todo esto es muy opinable, Susana. Yo estoy de acuerdo con vos en que es injusta la situación, que es totalmente injusta la situación. Lo que pasa es que a mí me parece que lo que hay que analizar, ¿cuándo se rompe el desequilibrio? Y porque, como bien vos decís, inicialmente hay un equilibrio entre la prima y el monto de la cobertura, ¿no es cierto? Y en determinado momento se rompe al principio por un tema inflacionario, que no tiene culpa, digamos, no tiene responsabilidad ni el actor ni el demandado. Ahora bien, hay una etapa siguiente, entonces yo por eso veía la solución a partir de un interés moratorio diferencial, porque ahí el juez, no nos vamos de las normas, y el juez tiene la posibilidad de ver cuál fue la conducta de las partes, porque a lo mejor en el ejemplo que vos me das, ¿por qué no se trató antes? Alguna razón, no sé, yo creo que en el caso concreto el juez puede ver quién rompió el desequilibrio, más allá del desequilibrio externo a las partes, ¿no? Bueno, esa es mi idea, ¿no? Perdón, ¿puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? No es que lo quiera apoyar a Roberto porque lo quiero tanto, pero yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Porque justamente yo estaba por decirlo antes que lo dijera, que realmente en 1121 se refiere a cuando el sinalagma genético de la operación. Es un ejemplo. De cualquier forma, yo pienso que tenés razón, Susana, no todos los casos son iguales. Yo creo que hay que analizarlo en cada caso, pero como yo siempre digo, no se puede tapar el sol con las manos. Esto es una cosa que a veces se crean unas injusticias tan grandes que tampoco tenemos que olvidar que tenemos todo el capítulo del ejercicio de los derechos del nuevo código, donde hay un montón de normas que hablan para darle al juez la facultad de solucionar esta situación. Y la razonabilidad atraviesa todo el ordenamiento jurídico, y no es razonable
En algunos casos a lo mejor hay esas zonas grises que no están muy claras y a lo mejor justamente con la solución que vos decís de los intereses pueda solucionarse. Pero hay en otros casos de que se llegan a diferencias tan grandes que no es justo. No es justo. Y también adhiero a lo que dice Roberto en el sentido de que la inoponibilidad no hay juzgados, nosotros sabemos que han sacado resoluciones de ese tipo. Inoponible, entonces la aseguradora paga el monto total. Pero tampoco eso es así. Tiene que haber un techo en el cual la aseguradora, bueno, si recomponemos en base al valor actual del seguro obligatorio o alguna otra pauta, pero hasta ahí, no todo. Claro, No sé, lo que pero pasa yo es que entiendo que es opinable. No hay pautas en este momento. Aparte, por ejemplo, con el tema dólar, la compañía de seguros no puede tener todo el fondo de primas en dólares, porque hay una serie de normas, entonces también es injusto. Por eso No yo te digo digo dólar, no te digo dólar, te no, digo con el la ejemplo pauta. ese que tenemos de hacer el equilibrio, o sea, una actualización en función de la cifra en dólares, más allá de que en algunos casos nos pueda beneficiar o perjudicar. Yo estoy tratando de encontrarle la solución dentro de las normas que tenemos vigentes, hasta que haya algo que nos diga cómo podemos hacer esto, o que se acabe la inflación, que sería lo mejor. ¿Puedo dar una opinión? Sí, Javier. Quería decir algo. Pues, si puede ser. yo creo que el tema radica en que en principio, bueno, felicitarte, Roberto, por la charla, ¿no es cierto? Porque estuvo todo muy interesante. Y para aportar algo, lo veo desde este punto de vista. Es decir, la situación de manifiesta injusticia que genera la aplicación lisa y llana es indudable, es de toda lógica pensar que se debe recomponer. El problema que tenemos es que los jueces no pueden, digamos, a través de mecanismos creados por ellos, porque eso sería darle una facultad y una discrecionalidad que no creo que corresponda, por lo menos así lo interpreto, máxime cuando se trata de contratos entre particulares. Entonces, los jueces no pueden vulnerar la norma que les está prohibiendo repotenciar en este momento. Yo considero que se impone una modificación legislativa urgente para lograr previsibilidad tanto para el asegurado como para el asegurador y la víctima. Es decir, todos los mecanismos, ¿no es cierto?, que se han nombrado, que bueno, uno puede recurrir, no se ajustan concretamente, porque en este caso no se puede decir que el contrato traía cláusula abusiva porque no la trajo de movida. Luego el tema de la solidaridad, el tema de la justicia, bueno, pero no podemos dejar al arbitrio judicial el tema de la justicia en el caso concreto en este tema. Yo creo que se impone una modificación legislativa porque nosotros hoy por hoy tenemos una norma prohibitiva de la indexación. ¿Y qué son todos estos mecanismos sino aplicación de indexación? De una u otra forma están indexando. Pues no nos olvidemos que la garantía del asegurador va más allá siempre, generalmente, del límite nominal porque los intereses están a su cargo. Lo que ocurre acá es que como es de toda lógica y como hace al negocio del seguro, la limitación de la cobertura existe siempre, debe existir siempre porque hace al negocio técnico jurídico de lo que es el seguro. Consecuentemente, hasta que no haya una pauta, digamos, legislativa concreta, o se elimine la ley indexatoria de prohibición de la indexación que le permita a los jueces repotenciar, la cuestión va a seguir. Yo creo que en virtud de que se logre esa modificación legislativa, el análisis que haces, Roberto, del sinalagma funcional y del sinalagma genético del contrato es valiosísima, porque está evidente la desproporción que surge al momento de liquidarse digamos, de tener que cumplirse la sentencia. Más creo que no alcanza con eso y que debe mediar sí o sí una modificación legislativa, porque si no vamos a estar con una falta de previsibilidad que torna la inseguridad jurídica corriente, como están siendo todos los fallos que están saliendo en este momento. Quería aportar ese dato, nada más. Gracias. Hola, buenas tardes. Quiero decir algo. Javier, me ganaste de mano. Yo iba a decir exactamente lo mismo.
es imperioso que la ley que prohíbe la indexación tenga una reforma legislativa para que se adecue al estado de cosas que tenemos actualmente, que es la inflación. Pero mientras tengamos vigente la ley, a mi modo de entender la situación, es que solo se puede actualizar el límite de la póliza con los parámetros de la razonabilidad y mediante intereses. Y para algún caso que fuera extremadamente, que quedara extremadamente pequeña la suma asegurada porque el juicio ha sido muy extenso, en ese caso habría que declarar la inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación, pero siempre sería como última ratio y para el caso concreto. Entonces, a mi entender, coincidente con varias opiniones que me precedieron, digamos, el único elemento que tiene el juez para actualizar la suma asegurada son los intereses. Al margen de eso, Roberto, como siempre, nos ilustrás y fantástica la exposición. Yo no pude entrar por la computadora, me demoré un poquito, pude entrar con el celular, pero bueno, la escuché casi toda, me pareció fantástico. Berta, te escuchamos, Sí, Berta, que vos querías hablar. Quiere hablar Berta hace rato. Perdón, yo quería decir algo al respecto, que estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo sobre la actualización, eso es así, y que nosotros, o sea, Argentina es uno de los, creo, el único que yo conozco, que no tiene la actualización de la suma asegurada. Ese es el problema. Los demás países la tienen. Y lo raro de esta circunstancia es que justamente somos el país que más inflación tiene, comparado con todos los otros países. Entonces, es muy difícil poder manejar todo esto, y estoy totalmente de acuerdo en la reforma legislativa, porque tiene que haber una actualización de la suma asegurada. Entonces se termina el conflicto, se destraba, y por otro lado, creo que también se favorece la conciliación. Se favorece de alguna manera la resolución del conflicto en una etapa más temprana, sin tener que tardar tanto en un juicio. Todo eso llevaría la actualización de la suma asegurada, a mi entender. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer una reforma legislativa, pero yo digo, en el mientras tanto, si la injusticia es muy grande, y sí, la única forma es decir la inconstitucionalidad de esas normas, María del Carmen, estoy de acuerdo con vos, pero tampoco nos olvidemos de un artículo. El artículo 3 del Código Civil dice: el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Se le somete al juez esta situación. Tendrá que buscarle la solución, y si eso significa que de oficio declare la inconstitucionalidad, tendrá que declararla. Yo creo que no hay a lo mejor un patrón para todos los casos, pero sí, si es muy injusto tendrá que hacer eso. Igual, sí, Susana, una cosita. Sí. Máxime, yo comparto lo que decís, Susana, de que el juez debe fallar en el caso concreto, y ese mientras tanto está resultando un problema. Pero ustedes se acuerdan el tema de la franquicia en el transporte ferroviario, cuando resultaba totalmente irrazonable, a pesar del criterio de la Corte que viene defendiendo a ultranza el tema de la validez que tiene el contrato entre las partes y que no se puede dejar de lado. En ese caso, habiendo una manifiesta irrazonabilidad en la aplicación de la cláusula contractual, en este caso de la franquicia, hizo, ¿no es cierto?, una objeción al respecto, y en definitiva se solucionó en base a una cuestión de equidad mucho más justa, ¿no es cierto?, en el caso concreto. Pero no podemos partir de que esa solución constitucional
que te llevaría, digamos, a un montón de cuestiones conexas con el pleito principal, a recorrer instancias que hacen más caro el procedimiento, más largo, más tedioso, sea la normalidad. Por eso yo parto de la base de que es primordial la reforma legislativa al respecto. Perdón, ¿puedo decir sí. algo? Sí. Sí, yo creo que en realidad lo que tiene que resolverse es la derogación de la ley de convertibilidad, que ya está toda emparchada y que no resiste más. Y la Corte, la aplicación, porque es una Corte, como todas las Cortes son políticas, entonces a veces pasa esto. En realidad la reforma es derogar la ley y ya esta cuestión estaría en manos de la superintendencia a través de normas reglamentarias y técnicas. Me acuerdo en la década del 80 existía la unidad de cuentas de seguros. Deja de hablar tan atrás que denota la edad. Deja de hablar tan atrás. Década del 80, época de Alfonsín, unidad de cuentas de seguro. Y eran algo así como el IUS, que acá se aplica. La Corte también, la acordada que yo mencioné también para cobrar, hizo un arreglo. Y quiero decir, esto no resiste ya este tema. Y el tema de la ley de convertibilidad tenía sentido en el 1 a 1, ya no tiene más sentido, y eso es lo que está generando un problema, porque en definitiva, si se resuelve, se saca la ley, se resuelve a través de la superintendencia, no hace falta una ley, es establecer y prever si hay inflación, cómo se va a objetivizar esa prestación del asegurador si se tiene que hacer 15 años después. Eso es todo, no es tan difícil. Pero para derogar la ley de convertibilidad se necesita una ley. La reforma es legislativa. Sí, está bien, pero bueno, igual va a suceder, en algún momento va a suceder. Recuerden que la última resolución de superintendencia fijó como mes de octubre de cada año para modificar los montos. Esperemos que este puntapié inicial que tiró este año de aumentar la suma asegurada, el monto del límite asegurado y poner que en octubre de todos los años se iba a modificar, puede ser que sea un puntapié inicial, que no quiere decir que se haga, pero bueno, es para el tema automotores eso serviría, no serviría para estos temas, sí. este ejemplo que yo doy, que también son muy raros, ¿no? Pero bueno. Yo coincido plenamente con lo que dice Javier, que esto no puede ser resuelto por los jueces, debe ser resuelto por el Poder Legislativo. Y por ejemplo, el ejemplo creo más claro está en lo que pasó con las locaciones, donde en la nueva ley de locaciones incorporada al Código Civil se dice expresamente que se deja sin efecto los artículos que prohibían la indexación de los alquileres. O sea, y ahora se estableció cómo se van a actualizar los alquileres. A mí me parece que esto tiene que ser resuelto por el Poder Legislativo, ¿no? Por eso, la aplicación de intereses diferenciales, donde de alguna manera, si la aseguradora alonga innecesariamente el pleito, o por razones que no corresponden, después podrá ponerle, no sé, el doble de la tasa activa. Por eso era la propuesta. De todos modos, Susana, de todos modos, fíjense que el que pasó Julieta hace 2 días, ¿no? Zácari Gustavo contra Bianchimano Ricardo sobre escúchame, Roberto, no sabemos si podemos hablar de ese asunto. No sabemos. Es del viernes, no sé. No sé. Bueno. No lo sé. No lo sé. A lo mejor sí, pero por las dudas yo no lo saqué. No, está bien, no digamos nada, pensé que era... No sé, habría que averiguar si se puede hablar de ese caso. Está bien. Estaba fijándome que es del día 11. Sí, del día 11. Del 11. Bueno, ahí se resuelve... No tiene una semana. Bueno, ¿Puedo hacer un aporte acá desde Entre Ríos? Sí. ¿Cómo no? Sí. Disculpen la vestimenta porque estoy justo corriendo, pero venía escuchando la charla. Hay un tema sí que coincido en la opinión generalizada de la necesidad de la reforma. Es una realidad de la reforma de la prohibición de indexar, pero tenemos una realidad de que esa reforma, hasta que no la tengamos, hay que encontrar una solución dentro de la normativa actual. Y veo difícil que el gobierno quiera derogar, más allá de la derogación parcial que hizo respecto de los alquileres, de la ley de alquileres,
para ese supuesto de la prohibición de indexar, que haga una prohibición general, porque hay una visión de la gente que conoce y que estudia la economía, de que si se deroga la indexación se va a volver a la década del 80, de que toda la economía quede indexada, todos los contratos queden indexados y que eso genere presión inflacionaria. Eso es una teoría económica pero bueno, hay una realidad de que no poder indexar genera grandes injusticias en los pagos o en los contratos están diferidas las prestaciones al no poder indexarse. Entonces, eso, y la Corte ya en el caso Mazzolo ratificó la constitucionalidad más allá de las particularidades que tenga el caso Mazzolo, de la prohibición de indexar. Entonces, bueno, esa es una alternativa que es buena como salida, pero es la realidad que tenemos. Entonces, buscar dentro de la normativa actual qué soluciones se pueden encontrar. Una, como bien nos decían los anteriores personas que ahí se explayaron, es lo de la tasa de interés. Acá en Entre Ríos un caso de que en un caso que no era de responsabilidad civil, sino un seguro de daños, de que la jueza, que era la compañía no había reconocido la destrucción total, entonces a la hora de pagar entre el siniestro y el momento del pago en la sentencia, había el valor del vehículo, salía casi 2 veces y media más del valor del monto que estaba establecido al momento del siniestro. Entonces, en ese caso, la Cámara estableció un interés de 2 veces y media la tasa activa, que en la misma sentencia hizo un cálculo que equivalía a lo que valía un auto en la actualidad. Y como fundamento jurídico dijo de que al haber una mora, y una mora en este caso dolosa de la compañía en no pagar, entendió que sería que, aunque fuera una deuda de valor, que es otra discusión que dejo ahora planteado la duda, aunque uno considera como deuda dineraria, la deuda dineraria cuando hay mora y hay un dolo de la aseguradora en cumplir, como daño y perjuicio se puede aplicar un interés especial, porque está el tema de cuando la deuda es dineraria, el interés legal, por ejemplo, que interpretan, más allá que no está regulado en el nuevo código cuál es el interés legal, el interés judicial, la mayoría entienden que es tasa activa, en ese caso aplicó 2 veces y media tasa activa. Y otro tema que dejo planteada, que es una discusión que creo que la doctora Compiani lo ha analizado, es si la deuda de la aseguradora no es una deuda de valor, que ese es un mecanismo, considerarla como deuda de valor que permite la actualización. Ella entiende que no es una deuda de valor, lo cual, si no es una deuda de valor, la deuda de la compañía de seguro requiere ir sí o sí a buscar algún interés para compensar esa diferencia. Pero bueno, también creo que es debatible si es o no una deuda de valor la de la compañía aseguradora. Y por último dejo ahí, estaban refiriendo también de que en verdad el contrato, el sinalagma, en su origen no estaba viciado, no había un vicio porque era justa la cláusula cuando fijaba el límite al momento de la firma del contrato. La discusión o el tema que se podría analizar es que puede ser que sea justa la cláusula que fija el límite. La discusión es que si no sería abusiva al momento de la firma del contrato, que el mismo contrato no permite ningún tipo de actualización futura entre el tiempo que va desde la firma del contrato y el pago. Y ahí vamos a entrar también a discutir la validez de todos los fallos que están saliendo, de si se pueden actualizar con el límite del seguro obligatorio. Por ejemplo, cuando hay seguro obligatorio, el aumento que va haciendo la superintendencia del seguro obligatorio. También creo que hay algún fallo que establece la actualización en base a lo que aumenten las pólizas en un supuesto similar. O sea, si se pagaba, supongamos, al momento del siniestro, en el ejemplo que hoy planteaban, en su origen se pagaba 100 por un seguro similar, con un límite similar a la época del siniestro y a la época del pago, ese pago de 100 hoy representaría en cualquier póliza con ese límite, con un límite acorde al que estaba en aquella época, que a veces es difícil determinarlo, sería 300, estamos hablando de una actualización de un 200%. Entonces, eso también habría que ver si no es podría encontrarse una salida por ese lado. Yo quería agregar una sola cosa. ¿Podría referir el fallo que era un fallo de Entre Ríos? Un fallo de Entre Ríos, sí. Es de una cámara de las salas civiles de Entre Ríos, de Paraná. No me acuerdo, sala 1 creo que es. Sí, ¿quién quiere decir algo? ¿Cómo? No sé si alguien quiere decir algo. No, que simplemente quería decir esto.
al ejemplo que yo propuse, le podría haber agregado algo más, un aditamento para demostrar cómo son las cosas. Ese mismo médico que tenía contratado en el 2005 ese contrato, siguió contratando con la misma compañía hasta el 2019. ¿Cómo hubiese sido la póliza? ¿Qué valores habría tenido en el 2019? En ese momento tendríamos dos elementos de ponderación. Y me parece muy bien la opinión del doctor Pita cuando agregó a ese vicio que digamos que ese límite de cobertura en el sinalagma genético no era abusivo, sino era claramente lícito. El no permitir de ninguna manera en el contexto actual un módulo de actualización o de objetivación para el momento podría generar ese vicio para la sanción de nulidad, que era lo que yo había reflejado, pero me pareció muy interesante esa opinión. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna opinión, algo que comentar o preguntar. No, yo quería agregar algo, perdón, 6 minutos de tiempo. No, quería agregar algo. En el tema de mala praxis médica, la cuestión es bastante diferente a lo que ocurre en accidentes de automotores. Primero porque en la contratación entre el médico y la compañía de seguros, o entre el sanatorio y la compañía de seguros, no hay establecido límites. Es decir, por ejemplo, si ahora una persona quiere contratar por encima de la suma asegurada, de acuerdo a la resolución de la superintendencia, un seguro de responsabilidad civil, no es que no lo puede contratar, pero la compañía de seguro tiene que pedir una autorización. En cambio, cuando se contrata un seguro de mala praxis, es libre, no hay una suma fija. Y bueno, y también uno de los temas que pasa es que a veces se contratan sumas bajas porque los médicos o porque los sanatorios no quieren gastar en primas mayores, o sea, quieren cubrirse un poco los intereses, la ecuación de cuánto tengo que pagar, porque si nosotros empezamos a sacar relación, a lo mejor en el ejemplo tuyo, que fue muy bueno, Roberto, a lo mejor había un determinado porcentaje de incapacidad atribuido a una mala praxis que lo cubría la cobertura. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora en los fallos de tribunales, que incluso cuando el reclamo es en forma inmediata, por ejemplo, si hay una muerte, yo prácticamente no veo pólizas de mala praxis que estén cubriendo una muerte, el valor de muerte que están dando los tribunales de Rosario. Y también en mala praxis entran a jugar otro tipo de cosas, porque en mala praxis hay un límite agregado anual, que eso podría entrar también a jugar como una cuestión bastante injusta. ¿Por qué? Porque en accidentes de automotores yo puedo chocar todos los días y todos los días tengo ese límite de cobertura máximo, pero en las pólizas de mala praxis, digo yo para la gente que a lo mejor no maneje este tema, normalmente vos tenés una suma X, vamos a poner 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, y solamente te admiten 3 veces esa suma o 2 veces. O sea, yo no veo ningún límite agregado anual, no sé si se entiende lo que estoy explicando, que solamente la compañía de seguros va a responder por 3 millones de pesos. Por supuesto que es un cálculo actuarial que al momento de establecerse la prima se tiene en cuenta. También se podría establecer, no sé, 10 acontecimientos o 10 eventos. Y también no nos olvidemos que en mala praxis, con todo este problema que hemos tenido con el Código Civil, que establecía un término de prescripción larguísimo de 10 años, estamos teniendo otro tema que no hay prácticamente en mala praxis compañías de seguro que estén asegurando en función del hecho generador. Están asegurando en función del tema del reclamo. Entonces, por ejemplo, nos encontramos que un determinado sanatorio o médico contrata con una compañía de seguros y como el reclamo por mala praxis médica normalmente no ocurre de forma inmediata, sino ocurre al año o a los 2 años, a lo mejor el asegurado está pagando durante todo un año y en ese año no tuvo ningún siniestro, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Me parece que la situación es muy disímil entre accidentes de tránsito, todos los accidentes vinculados a la circulación y lo que es mala praxis, ¿no? No obstante lo cual es muy válido el caso tuyo. Por eso yo siempre digo que hay que ver el caso concreto. Sí, sin duda. Es cierto.
Bueno, dado el horario, si no hay ninguna acotación más, damos por finalizado y recuerden la invitación para el martes próximo a las 10:30. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy bueno, Roberto, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Roberto. Gracias. Muy bueno.